Bienvenido al curso de hematología online presentado por Ciencias de la Salud. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera se les notificará cuando se estén agregando los siguientes módulos del curso. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son algunos parámetros del hemograma, tanto el recuento celular, que incluye recuento de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, también algunas fórmulas leucocitarias, concentración de hemoglobina, entre otros parámetros importantes, lo que es analizar en el hemograma. Bien, para empezar, para hablar de hematología, primero es importante conocer lo que es la bioseguridad. Recordemos que la bioseguridad es la disciplina que se encarga de prevenir accidentes en todos los procesos que involucren el manipuleo de material biológico, incluyendo, por lo tanto, todas las medidas, controles destinados a disminuir el riesgo a exposiciones a diversos agentes infecciosos patógenos en el lugar de trabajo. Bien, antes de continuar con el curso, en la descripción de este video nosotros vamos a dejar los links de nuestros contactos donde ustedes podrán solicitar su constancia de participación. Esta constancia tiene un costo, un aporte. eh, Igual, si no quieren obtener la constancia, no hay ningún problema. Nosotros, el curso siempre se va a impartir. También presentamos otros cursos siempre relacionados con diferentes áreas de la salud, sobre todo con énfasis en laboratorio clínico. Y nosotros en la descripción les vamos a dejar el link de nuestra plataforma virtual donde ustedes podrán revisar cuáles son los otros cursos disponibles y de esta manera se comunican con nosotros y les daremos más información. Bien, regla de oro. Todo material biológico debe ser considerado potencialmente patógeno. Recordemos que en el laboratorio nosotros trabajamos con fluidos y los fluidos tanto pertenecen a lo que es al material orgánico, como por ejemplo la sangre, exudados, tejidos, líquidos corporales, entre otros. Pero también hay otro tipo de material inorgánico, que es como por ejemplo gasas, algodones, jeringas, agujas, que nosotros como técnicos estamos expuestos día a día. Es muy importante recordar ciertas recomendaciones al momento de trabajar en el laboratorio. Y estas recomendaciones nos van a ayudar tanto lo que es a obtener un buen control de calidad de nuestro trabajo, que eso más adelante también nos vamos a ir estudiando. Por ejemplo, una de las recomendaciones importantes es usar guantes para todo manejo de material biológico. Todos nosotros sabemos que no se puede comer, beber ni fumar en el laboratorio clínico. También tenemos que usar uniforme dentro del laboratorio. En este caso nosotros utilizamos lo que son las gabachas, las batas, como quieran llamarle. Las personas con pelo largo deben recogerse el cabello. Bien, estas recomendaciones, cuando somos estudiantes, tal vez nos hace difícil acoplarnos y es muy importante tomar en cuenta desde un inicio todos estos datos, ya que, por ejemplo, usar anillos, usar relojes, el cabello suelto, todo eso no se debe hacer. También es importante que las agujas deben descartarse en un recipiente resistente a punciones, no retapar, romper ni doblar las agujas. Siempre vamos a usar propipetas, no se puede pipetear con la boca, eso era anteriormente que se realizaba. Hoy en día no, recordemos de que han pasado un sinnúmero de accidentes y esto se ha ido mejorando conforme los años, que se han ido creando nuevos protocolos, se han ido creando nuevas estandarizaciones y es muy importante recordar estos datos. Al inicio de nuestra faena, lo que es en el laboratorio, es muy importante descontaminar lo que es la superficie del área de trabajo. Por lo general se utiliza solución descontaminante como hipoclorito de sodio. También todo material usado en el laboratorio debe ser adecuadamente descontaminado antes de ser descartado. Existen diferentes riesgos ocupacional de exposición a sangre o fluidos corporales. Antes de entrar en lleno con el curso, es importante que nosotros nos demos cuenta que el virus de la inmunodeficiencia humana presenta un 0,3% el riesgo de transmisión y no existe la vacuna. También nosotros estamos expuestos al virus de la hepatitis B, que tiene
una mayor probabilidad de contagio, un 30%, el riesgo de transmisión. Existe también lo que es la vacuna y es muy eficaz y segura. También está al acecho lo que es el virus de la hepatitis C con 4%. Este virus todavía no hay vacuna para él. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que poner en práctica las normas de bioseguridad significa tomar conciencia del cuidado de nuestra salud y de los demás. Bien, dentro de las etapas del estudio hematológico, nosotros vamos a primero analizar lo que es las fases preanalítica, analítica y postanalítica. Dentro de la fase preanalítica en hematología es importante el pedido del análisis, la identificación correcta del paciente, el interrogatorio del paciente, la variabilidad intraindividual, la preparación del material para la extracción y lo que es la recolección de la sangre. La recolección de la sangre, la conservación y el transporte de la muestra al laboratorio siempre tiene que ir en condiciones óptimas según los protocolos a seguir. Dentro de la etapa post-analítica del estudio hematológico estudiaremos la valoración global, valoración individual, informe y por último la entrega de resultados. Vamos a hablar primero de lo que es la toma de muestra. La toma de muestra se puede hacer tanto sangre venosa o sangre capilar. Cuando se hace en sangre venosa, recordemos el riesgo y el cuidado que tenemos que tener, tanto que se presente, que se cree un hematoma, no pinchar bien la vena. Existen diferentes factores que a nosotros nos pueden afectar lo que es el análisis hematológico. La toma de muestra de sangre venosa, nosotros vamos a extraer tanto plasma, glóbulos blancos, plaquetas y también, bueno, lo que son los glóbulos rojos que quedan en la parte inferior de lo que es los tubos. En cuanto a la toma de muestra capilar, hoy en día algunos médicos no aceptan mucho la toma de muestra capilar, al menos que sea un caso difícil de pinchar una vena, pues que se acepta que sea capilar, pero por lo general prefieren una venopunción, aunque sea en niños, que sea de la vena, sobre todo que se tome la muestra. Nosotros trabajamos con diferentes anticoagulantes. Uno de ellos es Epta, que contiene 1,5 mg sobre ml de sangre, es lo que llega a almacenar lo que es el tubo. También está el citrato de sodio, que se utiliza tanto de prueba como banco de sangre. Está lo que es la heparina, que es 0,1% a 0,2% mg sobre ml de sangre. En esta imagen podemos observar tubos para la recolección de sangre con Epta. Por lo general, las casas comerciales, estos se caracterizan por tener una tapa color lila. El recuento celular es muy importante, es la determinación del número de células sanguíneas por unidad de volumen. A esto nosotros le llamamos hemograma. Existen dos métodos hoy en día, un método manual y métodos automatizados que se utilizan hoy en día a gran escala. Se están presentando nuevos equipos y es muy importante conocer el funcionamiento. Dentro de los parámetros del hemograma nosotros vamos a hacer el recuento celular, como lo dije al inicio, de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, también lo que es la fórmula leucocitaria absoluta y porcentual relativa, la concentración de hemoglobina, hematocrito, amplitud de la distribución eritrocitaria, también los índices eritrocitarios y plaquetarios y lo que son las observaciones cualitativas. En el caso de cuando se realiza el recuento de leucocitos por método óptico o también se le llama manual, la técnica manual, nosotros vamos a utilizar una dilución. En este caso es líquido de Tour o solución de Tour. Nosotros vamos a preparar una dilución 1 en 20, que esto quiere decir 0,38 de líquido de Tour más 20 microlitros de sangre entera. El recuento se hace en la cámara de Neubauer con un microscopio óptico común. Esto es el método de referencia del ICSH.
Bueno, lo que es la cámara Neubauer todos la conocemos. Tiende a tener ciertas características, tanto el número de cuadrantes, el espacio que queda entre la cámara. Y aquí lo vamos a ver de una forma más detallada, los que son los 4 cuadrantes donde nosotros vamos a hacer lo que es el conteo de leucocitos. Recordemos que ahorita estamos hablando solamente del estudio de leucocitos. Anteriormente se hacía 16 cuadrantes medianos, hoy en día se utilizan 25 cuadrados medianos. Cada cuadrado grande, es decir, en lo que observamos en las partes de las esquinas, por así decirlo, contienen 9, o sea, se presentan 9, un mm elevado a 2 de superficie, donde hay una área contada de 4 por 1, que esto va a dar a 4 mm al cuadrado. Una altura de la cámara es de 0,1. Bien, el volumen que fueron contados, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ir explicando más adelante, siempre en el curso. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos los 4 cuadrantes. Supongamos de que nosotros en el primer cuadrante llegamos a contar 22 células, más 18 más 20 más 22, un total de 82. Y vamos a utilizar una fórmula. Esta fórmula es muy sencilla y que la tenemos que conocer y aprendernos de memoria. Vamos a realizar el número de leucocitos de sangre por 20 por 50 entre 0,4. Donde ¿esto qué significa? A es el número total de leucocitos contados en la cámara. El 0,4 es el volumen que fueron contados y el 20 es el factor de dilución. Esto es para lo que es el conteo de leucocitos cuando se hace en valor absoluto. Continuando, es importante tener en cuenta la presencia de eritroblastos. Recordemos que el eritroblasto son células grandes, interfieren en el recuento manual y automatizado de leucocitos, ya que estos son lisados por líquidos de dilución. Entonces, si en la observación del frotis sanguíneo se encuentran eritroblastos, se procede a contar sus números con respecto a 100 leucocitos y se corrige el recuento de leucocitos de la siguiente manera. Vamos a hacer la siguiente fórmula. Leucocitos reales va a ser igual a leucocitos contados por 100 entre la cantidad de eritroblastos más 100. Como le dije al principio, hoy en día se utilizan lo que son los equipos automatizados. Nos facilitan el trabajo, no tenemos que hacer dilución, no tenemos que hacer el conteo, sino que ya nos da lo que son los resultados en cuestión de segundos. Bien, pues tiene ventajas y desventajas lo que son los equipos automatizados. Una de las ventajas, pues, que nos facilitan el trabajo, todo técnico de laboratorio. Una de las desventajas es no saber usarlo, es decir, tenemos que tener una buena preparación. Y el recuento automatizado es pertenece a una independencia electrónica o resistencia a la corriente continua. También se caracterizan por tener una dispersión óptica. Aquí es muy importante aprender a interpretar cómo funcionan estos equipos. Para muchos es muy complicado lo que es, sobre todo los estudiantes. Bien, imaginémonos nosotros una muestra de sangre entera anticoagulada, es aspirada ya sea por el equipo. Entonces, estos equipos presentan dos cámaras. En una de las cámaras es la apertura de glóbulos rojos. Se cuentan tanto glóbulos rojos y se diferencian por la independencia eléctrica de las plaquetas. Por ejemplo, si presentan una independencia eléctrica de 2 a 20 picolitros, son plaquetas. Si son mayor a 36, son eritrocitos. El equipo lo sabe diferenciar. En el caso de la cámara de apertura de los glóbulos blancos es diferente. Se lisan lo que son los eritrocitos y se libera lo que es la hemoglobina. Después de eso, se cuentan los leucocitos. En este caso, igual, se va a utilizar la diferencia por la independencia eléctrica. Si son de 35 a 90 picolitros, son linfocitos. Si son de 90 a 160, son células intermedias. Y si son de 160 a 450, el equipo los reporta como granulocitos. Por último, según
Segunda, se determina la concentración de hemoglobina. La concentración de hemoglobina se hace cuando se destruyen los eritrocitos en la cámara de los glóbulos blancos. Entonces se crea la lectura de lo que es esta proteína. Eso es en cuanto a la parte de la independencia electrónica. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la dispersión óptica, es muy importante analizar la dispersión de la luz producida por las células en dos dimensiones. Sensores en ángulos diferentes, es decir, se presenta un haz de luz que es halógena o láser sobre la célula. Esta dispersa la luz en todas las direcciones, se detectan por sensores. Al final se va a resaltar unas señales eléctricas y esas señales se transforman en señales digitales para lo que es el análisis computarizado. Es decir, estos equipos son completos, hacen todo el trabajo de una manera muy simple. Aquí lo que estábamos hablando es ciertas ventajas sobre estos equipos. Son una alta precisión y exactitud siempre y cuando sean calibrados y se utilicen rangos de referencia según la localidad donde estén. También se le puede agregar los nuevos parámetros y algunos de estos equipos ya hoy en día presentan lo que son alarmas, es decir, presentan ciertos marcadores celulares. Es decir, todo el trabajo está súper reducido lo que es en la parte de laboratorio. Aquí vamos a ver un histograma, lo que son los total de glóbulos blancos, linfocitos, monocitos, granulocitos, los eritrocitos con 4.48 millones, la hemoglobina de 13,3, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina y el índice de distribución eritrocitaria. Todos los parámetros están dentro de su rango normal. En el caso de la radiofrecuencia se utiliza junto con la independencia electrónica de la corriente continua. Esto quiere decir en este histograma de distribución bidimensional donde se grafica el tamaño celular versus la complejidad y granularidad versus lo que es la lobularidad de los leucocitos. Bien, esto es un poco más complejo. Es muy importante que nosotros en el laboratorio tengamos lo que son ciertos valores de referencia. Los valores de referencia van a variar según algunas literaturas y van a variar según el lugar, la zona donde nosotros vivamos. En América Latina, cada país tiene que tener, o bueno, según lo que donde yo conozco, en los países que nosotros coordinamos acá en América Latina, cada país tiene que tener sus propios rangos de referencia. Incluso cada laboratorio tiene que ser muy independiente de otro laboratorio en cuanto a lo que son a los rangos de referencia, pero para hacer este análisis tendría que explicárselo en otro video, cómo se sacan lo que son los rangos de referencia en una población. Hay algo muy importante dentro del hemograma y para muchos esto es un verdadero problema y es el frotis sanguíneo. Es muy complicado, al principio te queda muy corto, te queda grueso, no se te hace todo lo que es el espacio que necesitas para la lectura de la célula. Y bien, esto conforme los años se va creando y vas mejorando lo que es el frotis y llegas a un punto donde ya sos un profesional, sos un experto en hacer el frotis sanguíneo. Aquí podemos ver ciertos errores del frotis. Por ejemplo, en la imagen número 1 está una extensión corta y gruesa, es decir, no sirve. En la segunda hay una extensión larga y es muy fina. También hay extensiones con zonas sin sangre y esto muchas veces pasa cuando los los portaobjetos están sucios o están rayados. Hay otras que aparecen con estrías longitudinales y esto muchas veces se debe al momento de lavar este material. En algunos lugares se lava, en otros lugares yo sé que se utilizan láminas nuevas. Excelente, pues si lo hacen de esa manera. También hay unas extensiones con estrías transversales y esto se debe muchas veces en la forma en que estamos manipulando o al momento que estamos realizando el extendido. Y por último hay una extensión con extremo final muy desflecado. Bien, esto como lo dije anteriormente vamos a ir mejorando. Esto no es cuestión de que la primera vez que hagamos un extendido lo va a quedar chévere, no, eso cuesta. Entonces no hay por qué preocuparnos de esta manera.
En cuanto a las coloraciones, para lo que es el extendido, nosotros hacemos el extendido, dejamos que se seque y vamos a usar colorante Romanowski. Bien, ¿esto qué quiere decir? Los azures tiñen de color púrpura los grupos ácidos, es decir, cuando hay ácidos nucleicos, proteínas nucleares, gránulos primarios de los neutrófilos, gránulos de monocito y de linfocito. Estos son las células granulocíticas. Bien. Y la eosina tiñe de color pardo anaranjado los grupos básicos, por ejemplo, hemoglobina y gránulos específicos en el caso de los eosinófilos. Es muy importante aprender a diferenciar los gránulos siempre de los eosinófilos de los segmentados. Y también recordemos que vamos a encontrar menos eosinófilos que segmentados en un extendido. El azul de metileno tiñe de azul intenso a sustancias ácidas, por ejemplo, heparina de los gránulos del basófilo. Las tinciones se utilizan Gienza, Maiguire Gienza y Leishman. Bien, aquí nosotros vamos a observar lo que es una célula que es la que más predomina, lo que es en sangre periférica, que es el neutrófilo. Nosotros vamos a preparar material más adelante en el transcurso del curso. Nosotros vamos a ir agregando ciertos videos, tal vez un poco más cortos, de cuáles son las características de esta célula. Aquí yo quiero hablar un poco de conceptos generales. Por ejemplo, el neutrófilo se caracteriza por tener de 10 a 15 micrómetros de diámetro. Presenta un citoplasma rosa pálido, un retículo con gránulos numerosos, finos y púrpuras. También el núcleo es de color violeta oscuro y presenta de 2 a 5 segmentos. Estos son los neutrófilos. Ya recordemos que cada uno de estas células presentan una maduración que en nuestro canal pueden revisar y tenemos lo que es la maduración celular en el caso de lo que son las células sanguíneas. En el caso de los eosinófilos, estas células son un poco más grandes, presentan de 12 a 17 micrómetros de diámetro con un citoplasma celeste pálido. Los gránulos son muchos, grandes, redondos y pardos. En el caso del núcleo es violeta y presenta dos segmentos, es decir, de dos lóbulos también les podemos llamar. En la imagen del lado izquierdo podemos observar los dos neutrófilos y un segmentado. Y en la parte derecha vamos a observar primero lo que es un neutrófilo y los gránulos muy característicos de los eosinófilos. Los basófilos muy poco nosotros lo sabemos encontrar en sangre periférica. El basófilo presenta un tamaño de 8 a 10 micrómetros de diámetro con un citoplasma rosa con relación baja, los gránulos varios grandes, irregulares azul o violeta que cubren el núcleo. En el caso del núcleo, el núcleo es irregular y presenta dos segmentos. Esta célula es muy difícil, que tal vez el 1 o 2% que nosotros podemos observar en sangre periférica. En el caso de los monocitos, son células grandes de un tamaño de 12 a 20 con un citoplasma celeste grisáceo con relación alta, presentan gránulos de número variable, fino y púrpura. El núcleo varía de forma con una cromatina laxa. Dentro de las características de estas células tenemos que aprender a diferenciar una cromatina laxa de una cromatina condensada. Y bueno, también ahí es importante hablar de lo que son los linfocitos. Estas células son más pequeñas, presentan un citoplasma pálido, presenta escasos gránulos en el citoplasma y el núcleo es redondo y violeta. Presenta una cromatina condensada y homogénea. Es decir, casi llegan a cubrir todo lo que es la parte del citoplasma, lo que es el núcleo de los linfocitos. Otra característica muy importante de ellos es de que el tamaño se saben diferenciar tanto de los monocitos, que el monocito tiene un citoplasma irregular. En el caso de los linfocitos, el tamaño es más pequeño y son más regular. Bien, hasta aquí con nuestro primer video del curso de hematología. Recuerden, les invito a que se suscriban. También les dejo en la descripción más información, tanto de cómo obtener la constancia. También vamos a estar agregando algunos libros de hematología que les van a servir de repaso. En este año nosotros queremos trabajar de esta manera
y hacer un pequeño aporte lo que es a la área, sobre todo de laboratorio clínico. Me gustaría que dejen su comentario, me disculpan si cometimos alguna equivocación, nosotros estamos para mejorar. Más adelante estaremos agregando más contenido, tanto exclusivamente vamos a hablar de lo que son los eritrocitos, de los leucocitos, algunos trastornos de las plaquetas, problemas de coagulación, entre otros temas. Bien, muchas gracias.